tal amigos? Yo soy Carlos Flores, bienvenidos a mi página. Y bueno, pues ya tenemos mucha información respecto al coronavirus, ya nos alarmamos, ya hoy viernes 20 de marzo nos ponemos en cuarentena, se suspenden actividades escolares hasta nuevo aviso, tentativamente se regresa el 20 de abril, pero bueno, hasta que suceda, igual antes, igual después. Finalmente, ya tenemos mucho amarillismo, ya tenemos información, desinformación, ya estuvo. Yo espero que tú, que si estás viendo este video y sigues trabajando, o estás, ya pudiste, tú sí puedes estar en la cuarentena, lo que sea, que ya te desestreses un poco y empieces a ver otras cosas, escuchar otras cosas, a nutrir de otros temas. Y hoy estoy con un gran amigo, Driel Molmont. Muchas gracias por acompañarnos, Driel. Bienvenido. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Y bueno, pues para mí es un placer poder estar de nuevo compartiendo contigo y generando una plataforma sana donde, bueno, pues hagamos que esta cuarentena sea mucho más amable y afable para cada uno de nosotros y pues tengamos temas de información que nos despejen y nos ayuden a todos a conectarnos un poco más. Justo en este inicio de la era de Acuario, donde pues, la era de Acuario se trata de la comunicación y bueno, pues estamos poniéndonos a tono en lo que va de este nuevo ciclo que nos toca vivir, porque luego vemos estas cosas como de la epidemia, y bueno, que no es una pandemia, como si fuera el fin del mundo, y bueno, pues a lo mejor es el fin del mundo de como lo conocimos, porque nos tenemos que adaptar a una nueva forma, pero como el hombre siempre es antropocentrista, pues sentimos que ya, o sea, nosotros ya, pues si yo se murió mi tío, pues ya se murió el mundo, ¿no? Y bueno, pues no, o sea, la verdad es que tenemos que fomentar el crecimiento y la educación básica entre nosotros para podernos conectar desde otro lugar, ¿no? Y usar las herramientas que la tecnología nos ha dado para ponernos a salvo. Y bueno, pues bienvenidos a la nueva era, amigos, porque es totalmente digital, ¿no? Pues muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias por aceptar. Y pues sí, amigos, a partir de ahora vamos a arrancar con una serie de videos y conversaciones por videollamada, ya que no nos podemos ver en persona. Hay que ser muy responsables. No y si tenemos la oportunidad, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a arrancar con una serie de programas. Esto se va a transmitir todos los días o prácticamente todos los días de diversos temas con diversas personas. Ya con Driel vamos a tener una sección también específica de algunos temas relacionados a lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Y qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? Brujería. ¿Qué es? ¿Para qué es? Díganme, ¿dónde consigo ese libro para hacer el amarre y que esa desgraciada nunca me olvide ni me deje? No, pues Driel, a ver, cuéntanos un poco, en la vida espiritual, ¿a qué te dedicas? En la vida espiritual, sí. Bueno, en la vida espiritual prácticamente soy un sacerdote de mi tradición religiosa. Nosotros practicamos el Witchcraft, que literalmente puede ser traducido como brujería tradicional indoeuropea. Tiene una raíz étnica, tiene una raíz cultural, si lo queremos ver así, y también tiene una raíz de congregación religiosa, pues entonces tenemos desde una parte étnica, una parte práctica y una parte conversa de esta congregación. Y bueno, pues yo soy la cara física de la congregación, aunque somos un grupo de personas, pero bueno, pues durante 15 años me he dedicado a no solo difundir la tradición que seguimos, sino también a generar esta especie de práctica. Hoy casi ya estoy retirado, la verdad es que mis hermanos, que son practicantes del craft, como nosotros lo llamamos, también ya están listos y bueno, pues en algún momento alguien más dará la cara, no solamente yo, pero bueno, mientras esto no suceda, bueno, pues ahorita digamos que soy la cabeza de esta aquelarre, ¿no? Se puede así llamar. Ok, y a ver, teniendo en cuenta esto, ¿qué es la brujería dentro de tu tradición? Bueno, fíjate, Carlos y amigos, que la brujería dentro de nuestra tradición tiene, como bien decíamos, una raíz étnica que, bueno, ya se perdió, no porque no exista, sino porque nosotros no podemos adjudicarnos o apropiarnos culturalmente de esta raíz. Sus raíces están centradas en la parte ibérica y los cultos antiguos paganos de las tradiciones europeas, que de alguna manera con el cristianismo y con la romanización de sus épocas, bueno, van emigrando hacia América y están ocultos porque, bueno, pues bien sabemos que nuestras tradiciones nunca han sido bien vistas y ahora tenemos un boom como de las prácticas de la brujería un poco sin rumbo, pero
pues estas cosas pasan. Bueno, nuestra tradición llega aquí un poquito antes de la Revolución Mexicana, y en esta llegada tiene una segunda línea, una segunda mezcla, donde hay raíces de algunos nahuales ya propiamente de Michoacán, que practican otro tipo de tradición espiritual, y se mezcla con la tradición de mis ancestros, y entonces genera una especie de, bueno, de nuevo sincretismo que le va a dar forma después a una práctica como la que nosotros hacemos. Bueno, esta es la primera línea, nosotros tenemos 7 líneas en las cuales ha ido como cruzando, digamos, tenemos como 7 formas de irnos nutriendo alrededor de de estos más de 100 años que ha estado la tradición activa en México. Y bueno, pues en realidad nosotros ahora lo practicamos mucho más desmenuzado. Y bueno, la brujería como tal, tomando esta pequeña y breve historia de cómo llegaron aquí mis ancestros, bueno, pues tiene esta raíz etimológica que tiene que ver con el gaélico o el galo antiguo, o el indoeuropeo antiguo, el protoindoeuropeo, si lo queremos ver así. Y bueno, les contaba que bruj es una palabra gaélica que quiere decir alta, elevada o magnánima, y una muestra de esta palabra es que la diosa más antigua de esa tradición, pues lleva su nombre en Britannia o bretona, y entonces esta misma diosa quiere decir la elevada, la iniciadora de los misterios antiguos, la doncella que comunica la vida, y bueno, pues bruj, ¿no? De ahí viene un poco como brujería, ¿no? Aquellos que practicaban el culto de los misterios antiguos, ¿no? Y por otro lado, si lo vemos así, en inglés tiene una raíz mucho más anglosajona, que puede ser wisecraft, que en realidad se va a convertir en witchcraft. Son los practicantes de los oficios de los sabios, ¿no? Aquellos que eran sabios, compartían esta sabiduría ancestral de una forma menos sistemática, más comunitaria, y hablaremos de eso, pero bueno, esa es la segunda forma. Y otra palabra que es muy interesante, que también viene de ahí, es la palabra wake, del anglosajón antiguo, que quiere decir no solo despierto, sino también flexible, y también quiere decir aquel que puede generar el sacrificio. Entonces, también nos está hablando de un sacerdocio mucho más profundo, y bueno, esta mezcla de cosas, al llegar a México, pues tiene como sus raíces pues étnicas, ¿no? Aquí ya no hay conversos en realidad en este periodo. Nosotros sabemos que en el periodo histórico, pasando a la Revolución Mexicana, también tuvimos una crisis como de identidad, donde no solamente la religiosidad, perdón, en otras comunidades entra aquí a México, no solo la cristiana, ¿verdad? Porque tenemos un poco como esta cosa de la guerra cristera, donde también otras tradiciones como el espiritismo, el espiritualismo, los mismos menonitas, los amish, generan comunidades en todo el norte de nuestro país, que hay una importancia que es ahí. Y entonces esta segunda etapa es donde le va dando como un poco de más fuerza a la oportunidad de practicar algo alternativo que no sea cristiano y no ser perseguidos, ¿no? Y entonces ahí empieza a generar como una línea mucho más profunda. Y lo más importante de esto es que, bueno, si lo vemos así, la brujería es una práctica religiosa sobre una tradición, ¿no? Y esta tradición nos habla de que es oral, de que no hay una forma escrita en este momento, de que es una transmisión étnica, que se busca rescatar como la visión cultural que existe en esta contracultura que está pasando en nuestro país. Y bueno, ahí es donde habría que hacer una diferencia entre lo que es brujería y lo que es hechicería, porque la hechicería es universal, vive en todos los contextos religiosos, digamos, hay hechiceros en toda esta práctica. La hechicería es más egoica, más goética, es decir, que usa su trabajo para fines personales, no le importa el costo que esto ocurra, o si le importa, bueno, va a haber un sacrificio de ese costo por parte del quien lo practica, y pues tiene como mucho más instintivo esta idea de obtener los beneficios y los deseos del momento. Y la brujería pues está muy alejada de eso, o sea, digamos, esas prácticas mágicas que uno piensa cuando piensa en una bruja, que luego dicen, ¿no? Que son hechiceras porque son hacedoras de cosas, pues está muy mal informado, porque en realidad una bruja, o bueno, el que practica el craft, sería propiamente un sacerdote o una sacerdotisa de esta antigua religión, pensándolo indoeuropeamente, porque alguna vez también me tocó que alguien dijera, en medio de un grupo de ancianos de tradiciones originarias de este país que es antiquísimo, yo practico la vieja religión,
y entonces como, bueno, pues vemos, ¿no? Porque en realidad nosotros practicamos una religión mucho más antigua y igual de pagana en México, pero en Europa, pues hay que entender que también Europa perdió estos cultos, si lo queremos ver así, indígenas, propiamente de ellos, y algunos han generado una resistencia. Nosotros no queremos molestar a nuestros hermanos que sí son étnicos de Europa, porque sabemos la lucha y el esfuerzo que hacen porque la gente no se apropie culturalmente de esta tradición. Y bueno, nosotros como una especie de étnicos conversos, es decir, tenemos dos partes en esta congregación, queremos ser muy respetuosos con la práctica y alejarnos de esa práctica porque nosotros no somos europeos. Pero desgraciadamente, no, sí, desgraciadamente, creo que sí, no es una fortuna perder un poco esta cosa con el mestizaje y con la pigmentocracia y el blaquismo que se hace muchas veces en México. Y entonces nuestra práctica no necesita ser europea, digamos, ya después de pues más o menos 100 años nos hemos convertido en una práctica espiritual y religiosa, pero que no necesariamente vincula a lo europeo, ¿no? Por eso no nos sentimos personajes de una serie de Merlín o de estas cosas así súper celtas, porque eso ya es un pensamiento New Age, ¿no? Y entonces, bueno, nuestra práctica es más profunda, o sea, digamos, tiene mucho más raíces a lo mejor culturales, de sus propias visiones, no necesita como irse adaptando tampoco a lo que la televisión nos diga que es la brujería, ¿no? Y bueno, pues un poco de esto va, o sea, la brujería es esta religión que nosotros practicamos una raíz que se le llama Wicca, por esa razón, porque la práctica de la Wicca tiene que ver con Wicca, tiene que ver con el Witchcraft, tiene que ver con todo esto que hemos practicado anteriormente. Y bueno, pues nada tiene que ver con la hechicería, ni con la manipulación, ni con los oráculos. O sea, digamos, eso no le pertenece propiamente a la tradición religiosa, ¿no? Eso ya es una práctica, pues inclusive hasta mediática, que va ocurriendo cuando las personas se acercan y entonces, no logran profundizar sobre la tradición, entonces toman los objetos básicos de la tradición y dicen, pues esto me queda bien, hoy me lo pongo y voy a acomodar este traje a mi medida. Desvirtúa un poco culturalmente la tradición, que cada quien está bien, ¿no? Nuestra tradición no es proselitista, tampoco enjuicia a quien decida practicar esta cosa, ¿no? Específicamente la Wicca que nosotros practicamos es tradicional y tiene sus raíces en este pequeño aspecto, pero viene de un lugar, por cierto, que se llama Magaña de Soria, y entonces en Soria, que es una región específica, bueno, pues estos chamanes, como se diría comúnmente ahora en la modernidad, porque la palabra chamán es rusa, pero bueno, para nosotros sería como en realidad son una especie de nahuales allá, para que lo entendamos aquí, que se mezclan con los nahuales de aquí, y entonces se forma como una práctica con una idiosincrasia distinta que sí busca estar oculta durante pues, por lo menos unos 70 años, porque pues era muy perseguida y bueno, tiene raíces más viejas, ¿no? Y lo que nos toca a nosotros ahora es como esta visión más cercana, inclusive a lo académico, porque la hemos limpiado muchísimo. Y por otro lado tenemos una cercanía con las escuelas de misterios occidentales que nos permiten entender también de dónde va nuestras prácticas, ¿no? Entonces tampoco es dogmática, aunque propiamente yo soy un practicante ortodoxo, digamos, no practico nada que no sea parte de mi tradición, pero bueno, nuestros congregantes, nuestros conversos, la gente que ha decidido seguir nuestras prácticas, tiene la libertad de no volverse ortodoxo, si lo queremos ver así. Y bueno, básicamente eso sería como yo entiendo la brujería desde nuestro punto de vista, mestizos, si lo queremos ver así, bueno, pues eso es una práctica, ¿no? O sea, es como cualquier religión que ha llegado a México de otro país y que se ha mezclado sincréticamente en este país, bueno, pues se ha enriquecido y bueno, pues somos así. Digamos, yo por eso decía, así me considero que las religiones originarias de la tierra en México son más profundas, son más antiguas, pero bueno, nuestra práctica va amoldándose en el paso de nuestros ancestros, ¿no? Básicamente eso sería. Está muy interesante. Por ejemplo, yo soy sacerdote yoruba desde hace 32 años. Y la cultura de Isis el Agba, la que profeso, contiene la imagen de la gran madre, que ella es la dueña de toda la brujería en todas las manifestaciones. Pero nosotros, por ejemplo, ¿qué concepción tenemos de la brujería? Y Yamiu Shoronga, que es el nombre de la divinidad, concentra en sí misma todas entidades llamadas Ayogun que se dedican a ser destructivas como parte de un balance.
Y es un poder femenino, es un culto de mujeres, solo de mujeres, porque los hombres no son aceptados en este culto. En el caso de Yamio Soronga, a sus seguidoras se les llama Aye, que significa bruja, sería como su explicación al español. Aye tiene la finalidad de convertirse en parte de un equilibrio de la naturaleza y el mundo, propiciando la destrucción en donde debe de haberla y evitándola donde debe ser evitada. Son escuchadoras de la naturaleza. Aquí en México, obviamente, la migración forzada que trae el virreinato trae, obviamente, estas culturas de una manera muy inmadura, porque, pues, obviamente, traían a personas muy jóvenes en la migración forzada, en esta esclavitud. Pero cuando volteamos a ver el concepto que, por ejemplo, se empieza a establecer de ellas, de los africanas, como brujas, por ejemplo, si nos vamos a la casa de Cortés aquí en Cuernavaca, podemos encontrar fetiches que Hernán Cortés aseguraba eran para su muerte, para desearle la muerte, daños. Nosotros consideramos que una bruja no es solamente aquella que hace rituales. O sea, la parte ritual está muy alejada del concepto de Aye en lo cotidiano, porque ya es un dote con el que nacen y además de este dote espiritual con el que se nace, es una conciencia de que todo lo que haga en la vida tiene una repercusión importante, que entonces sus acciones deben de ser realizadas con una conciencia inmaculada. La finalidad entonces de que sean así es que cualquier cosa que hagan puede crear o destruir. Cuando una persona tiene hambre, ahí está una yogun, entonces genera dolor, la persona se siente molesta, el apetito genera un dominio sobre el individuo. Pero es necesario, es algo destructivo que nos lastima tal vez, pero es porque tenemos que comer. La destrucción es para traer vida. En este tema, las brujas, por ejemplo, comprenden este concepto de que todo debe de ser balanceado y equilibrado de una forma o de otra para mantener una vida más limpia, más ordenada, más sana. En ambos conceptos, por ejemplo, en el caso tuyo y en el de la cultura que yo también represento, ambos conceptos no están hablando para nada de lectura de cartas, de amarres, limpias, etc. Y creo que entonces hay una coincidencia profunda. Son sacerdotes y un sacerdote tiene como finalidad conocer, observar y entender el mundo que le rodea. En el caso, por ejemplo, de tu cultura, cuando llega a México y se adapta, es porque evidentemente se adapta sobre las concordancias, no sobre cosas que se inventan. O sea, hay una concordancia de que nosotros, para hacer un sacrificio, pedimos al árbol fulano de tal que nos ayude, nos escuche, nos bendiga, lo que sea, a nuestro modo, pero no tenemos el mismo tipo de árbol al que siempre buscamos, ¿no? Aquí tienen algo parecido y hacen también alguna cosa parecida. Entonces, en este vínculo de tratar de no solamente hacer una diáspora, sino de sobrevivir, de llevar a que las culturas sobrevivan, las mezclas o el mestizaje cultural, en estos casos, viene sobre las coincidencias. Algo que nos diría muy poéticamente es que el mundo en realidad no es tan distinto de un lugar a otro. Ajá. Esas concordancias universales existen, ya sea por el entendimiento, ya sea por su naturaleza, etcétera, por las migraciones. Busquémosle el motivo que querramos. Pero que a lo largo de la historia tengamos estas concordancias para sobrevivir cuando migramos de un lugar a otro, habla de la verdadera unidad que existe en el mundo, de que hay muchos puntos que nos unen, pero muchas veces los rechazamos, ¿no? En este tema, por ejemplo, vamos a hablar del cliché.
En tu caso, una persona que no está bien informada sobre Wicca, ¿cuál es el cliché que tiene hacia ustedes? Pues mira, es que eso es importante, porque como bien decías, ¿no? Esta idea del sacrificio, ¿no? Porque a ustedes siempre los ponen en una lata, en la misma lata de la película, ¿no? De Tarantino, de lo que ocurre cuando, cuando una persona practica un culto afrodescendiente, ¿no? En cualquiera de sus vicisitudes o sus abanicos, ¿no? Y entonces siempre tenemos como esta imagen que nos ha vendido pues, los mismos precursores de Hollywood, esta cosa que nos venden cosas horribles que nada tiene que ver. Y hay una especie como de fascinación sobre esto. De igual forma, nosotros hemos pasado por una misma lata, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien piensa, yo lo hablo por mis ancestros, ¿no? Cuando alguien empezaba a hablar como un poco de lo que era la Wicca, en realidad no, esta palabra tiene como más bien, bueno, perdón por usar tanta boletilla, pero bueno, de la forma etimológica del wake, es esta otra forma de también hablarle a la bruja, que no solo quiere decir despierta, o sea, como en inglés, sino también el wake el sacrificio, el que puede ejecutar el sacrificio, puede darse el sacrificio a sí mismo, y entonces está hablando de algo más profundo que es un sacerdocio de fertilidad y de una rueda del año que tiene que ver con estas prácticas a un nivel comunitario. Eso es muy importante. La brujería es comunitaria, por lo menos desde nuestra visión. Digamos, a lo mejor habrá otras visiones, pero la nuestra, que es tradicional, es comunitaria. Si no hay comunidad, no hay sacerdote. Si no hay un sacerdote que tenga una comunidad, pues entonces tampoco hay una congregación, no hay una que la simplemente, ¿no? Y bueno, el primer cliché que nosotros vemos es que cuando hablamos de Wicca, se está hablando de la práctica, digamos, se está hablando de la filosofía del lugar étnico, cultural, con raíces de una cierta región, de Europa sobre todo, y de una forma en cómo se practica, ¿no? Ya de ahí, en esta primera etapa, bueno, por ejemplo, tenemos el primer cliché que es que posterior a los años 50, casi en los 60, pues hay un autor muy famoso que se llama Gerald Gardner, y él toma toda esta filosofía y la muestra y dice, bueno, esto es lo que yo creo que es la Wicca, ¿no? Y hay una mezcla ahí entre lo que él entendía, entre magia ceremonial, entre magia salomónica, entre una serie de procesos. Y él es un pionero porque empieza a hablar de la Gran Madre y de la tradición de la tierra, de la tradición de la naturaleza, bla, 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 bla. Y en realidad, en sus prácticas, él es mucho más, bueno, lo ves, y es una opinión muy personal, no me importa, estoy en cuarentena, a ver que venga eh, a mí me parece mucho más homofóbica, mucho más machista, en esta primera etapa, pero no porque, a lo mejor, porque hablemos de la práctica de Garment, sino porque socialmente está viviendo ese momento. Y aparte, otra cosa muy importante es que es hombre, hablando sobre la diosa, ¿no? Que muchas veces, eso ya lo entendimos ahora en esta era, pero, bueno, lo que nos toca a los hombres es otra cosa, ¿no? Y bueno, él empieza a hablar de esto, ¿no? Y tiene unas sacerdotisas, entonces es inglés, que eso también es importante porque después va a venir la Segunda Guerra Mundial, y entonces culturalmente estamos hablando también ya de una especie de, pues si no lo queremos ver así, bueno, porque así es, ¿no? Otra vez esta idea clasista y pigmentocrática que en esta disidencia, pues excluye a muchas otras cosas, ¿no? Entonces él es como una especie de maestro, de sabio que está hablando de que en esta práctica, en este libro usted lo puede buscar en Google, Witchcraft Today, y se empieza a hablar como de muchos autores que ya existían, ¿no? No me quiero meter en muchos pedos, pero yo pensaría que es como una especie de autor, que ya lo vivimos en alguna etapa de nuestra historia, hablando de brujos y de nahuales como si fuera lo mismo, ¿no? En una historia, una novela Okay. periodística, Sí. que después alguien va a decir, tú puedes sacar tu manera, entonces eres un maestro espiritual, y nos decimos, no, por favor, lo mismo Gerald Gardner, ¿no? Pero bueno, hay corrientes que salen de esta primera etapa en los 60, y entonces cuando empiezas a hablar en otros lugares de Wicca, lo que le tocó ya a los míos, los más cercanos en estos años, pues la práctica tenía que ver con ese sentido, ¿no? En realidad, después empieza a haber otro tipo como de Wicca más soft o más pop, y entonces se va adaptando a lo que la necesidad de Hollywood, la necesidad de lo que uno cree que es una bruja, se va convirtiendo. Es decir, ya tenemos una carga de prejuicios, no solo históricos, sino de persecución, porque sí la hemos tenido, donde el patriarcado y el cristianismo estaba muy enfocado a destrozar todas las prácticas antiguas. Una forma de entenderlo es que a mí me llamó mucho la atención que la imagen americana, por lo menos de la bruja, tenga que ver con esto que hablábamos al principio, ¿no? Recordemos que hablé de los Amish, hablé
menonitas, inclusive de algunas corrientes protestantes mucho más radicales alemanas o de holandesas, otra etapa, que son comunidades arraigadas, que son agrícolas, que tienen que ver con sus propias comunidades. Y entonces pongan mucha atención en esto, porque la imagen de la bruja en Estados Unidos, que a todo el mundo le fascina, que me parece horrible, de Salem, Massachusetts, que ocurre con esta persecución específicamente de Salem. ¿Por qué ocurre ahí y por qué es un culto protestante? Entonces, toda esta idea patriarcal y cristiana, entendida desde ese lugar, pone la imagen de la bruja protestante. O sea, cuando tú ves una bruja que tiene este conito y este sombrero de punta, y estás hablando de una burla del protestante de esa época, que hace una referencia de lo que no estaba bien. Entonces también tiene que ver cómo se llevaban con la especie de, no con la especie, cómo se llevaban con el Estado en ese momento en América, y cómo es que ellos adaptaban su sistema con otros cultos, porque ahí también hay una presencia muy fuerte de la afrodescendencia, donde pues, Tituba es una de las brujas más conocidas en esta obra de las brujas de Salem, y entonces Tituba es una practicante nigeriana que es una esclava, y entonces ella es la que es la culpable. Al final se salva, que bueno, en esta parte que bueno que se salva, y bueno, es un pretexto para generar esa histeria colectiva de las brujas, ¿no? Y entonces es interesante porque en México no tenemos eso. O sea, en México nadie fue quemado, ni ahorcado, ni perseguido por practicar hechicería propiamente, porque la hechicería en el sur del país era bien vista, pero en el norte del país empieza otro sistema, ¿no? Que es cuando te acusaban de practicar brujería, y pues por favor, o sea, búsquenlo, bendito Google, espero que no nos vayan a colapsar, porque ahora que estamos encerrados, ahí vamos a encontrar toda la información. Podemos encontrar que todos los juicios que se llevaron por brujería, o sea, literalmente por brujería, no por hechicería, o sea, un hechicero es un converso cristiano, judío, lo que quiera el Estado. Aquí, bueno, perdón, pero el Estado y la Iglesia eran lo mismo en la época colonial, o sea, no es que yo critique al Estado actual, sino en esta parte histórica. Era señalado, y entonces pues había que hacer un juicio con el Santo Oficio, y este oficio pues llevaba a ver qué estaba pasando, ¿no? Pero la práctica de la brujería como tal era que practicara, es muy importante, prácticas de esclavos, prácticas de alguna otra región que pusieran deuda al Estado porque no había un pago tampoco. Entonces, ¿qué pasaba con esas personas? Bueno, si tú eras un español o un criollo que estabas haciendo estas prácticas, no solo ibas a ser juzgado, sino te iban a arrebatar los bienes. Eso existe. Y entonces todos los juicios que existen de las brujas en esta etapa de México, les quitan sus bienes, y claro que son encarcelados también, y claro que hay una persecución. Inclusive sí hay personas quemadas en este país por esta práctica, no indígenas, porque el indígena pasa a otro lugar, porque como son propiamente la fuerza económica de ese momento colonial, pues había que volverlos a bautizar para poderlos juzgar, digamos, no tenían alma, ¿no? Probablemente en el canon romano de este periodo de la iglesia, por lo menos aquí en México, ¿no? Y en ese santo oficio, bueno, pues entonces se juzgaba al disidente, al judío, al esclavo, al criollo, al cimarrón, a toda esta gama de cosas que no estaban bien vistas y no siguen bien vistas. Y entonces había una necesidad como también de ajustarlos, cobrarles y enjuiciarlos, ¿no? Y entonces, una vez cuando ocurre ya la revolución del pensamiento, es cuando le toca a mis ancestros llegar, bueno, porque aquí ya había también brujas, eso es muy importante, vemos una especie de boom del pensamiento moderno en esta etapa, porque cuando uno habla de pensamiento moderno tiene que recordar que está hablando de esta etapa, o sea, de esta etapa de modernismo, y entonces todo lo que pareciera esotérico y que tenga que ver con esas prácticas, pues se vuelve como un charlatán, ¿no? Y entonces en automático empieza a tener otra característica. Prueba de ello es que el espiritismo es un boom, otra vez, ¿no? Y entonces este mismo espiritismo en México, de nuevo es cristiano, porque tiene que ver con el libro de los espíritus de Alan, y él empieza a blanquearlo, si lo queremos ver así, prácticas que le pertenecían a otras culturas. Se lo apropia culturalmente, crea una especie de evangelio medio gnóstico ahí, de lo que tendrían que ser las buenas prácticas blancas del espiritismo, de este paganismo. Y entonces nace una vertiente en México interesantísima, que estamos hablando ya en la Guerra Cristera, ¿no? Que nace el espiritualismo trinitario mariano, que es una especie de sincretismo entre el espiritismo y entre lo católico, y también entre las raíces indígenas, ¿no? Eso mismo pasa con nosotros, o sea, nosotros somos una parte espiritista en este periodo,
una parte ocultista en ese periodo, pero también tenemos una raíz étnica pagana que pues sí, propiamente es la Wicca, ¿no? En México, por lo menos, en esa parte histórica. Y lo que ocurre después es que pues esta imagen va a quedar como la curandera y como la de las velas y como de las cosas. Y cuando a mí me toca, propiamente ya en mi generación, yo vivo estos prejuicios, ¿no? O sea, si tú haces brujería o eres una persona que le gustan las velas y los cuarzos y conectarse con los árboles y todo este rollo medio New Age, que bueno, si bien hay quien haga esas prácticas, está padre, pero la práctica no se resume a eso, ¿no? O es alguien que ha leído cosas en internet, entonces te autodenominas un sacerdote y entonces ya puedes generar tu escuela y la cobras y haces todo un rollo ahí. Y entonces ahí es donde uno le pregunta, está bien, pero en esta primera etapa pues estaba padre, porque pues, como nadie cuestionaba nada, pues estaba padre, ¿no? En la segunda etapa es esta otra versión, ¿no? Si tú eres un practicante de Wicca, entonces tu tradición no es religiosa, no es profunda, no tiene una identidad cultural, no tiene una raíz, entonces tú vienes de Gerald Gardner, ¿no? Y entonces también hay otro choque, porque esta Wicca nueva se está alejando de esta práctica, es mucho más americana, mucho más anglosajona, está mucho más blanca, está mucho más bien vista, y entonces empieza a entrarle a otros rollos, ¿no? Entre ellas, pensamientos de género, pensamientos culturales de lo que ocurre con el feminismo, que no tiene nada que ver con eso, porque el feminismo es una postura y es una respuesta, pero no hablemos de eso lo hablamos después. Pero Sí. todo empieza a tener este símbolo. Y ahora me ha tocado, Carlos, amigos de tu auditorio, que inclusive mismas feministas me hacen mención de la palabra bruja como una reivindicación en este momento de la liberación de lo femenino. Y me parece correcto porque, como bien decías, a diferencia de la práctica de lo que me contabas o lo que nos contabas, la brujería evidentemente es femenina. No es exclusiva para mujeres, pero es femenina porque es un culto lunar. De hecho, nuestro calendario es lunisolar, o sea, digamos, nuestras prácticas primero están astrológicamente acomodadas por la luna y luego ya los ciclos del sol, como que vivimos ayer, que es una fiesta muy importante para nosotros. El año, la mitad de nuestro año empieza y entonces hay que marcarlo, ¿no? Y también tiene que ver con la feminidad porque estamos hablando de lo femenino espiritual. No, la diosa para nosotros, por lo menos para nuestras prácticas, no hace referencia a una mujer como tal. O sea, la mujer es la parte física de lo femenino, pero él porque tiene útero y porque tiene una conexión con la tierra y porque puede, pues es un culto de fertilidad y ya pasa todos estos episodios, ¿no? Procreación, gestación, transmutación, generación. Entonces ella tiene este ciclo lunar, pero al mismo tiempo tiene a su consorte, bueno, aquí está mucho menos visible, que es el dios, que también es muy importante porque es dualista. Entonces tiene esta generatividad de esta práctica, ¿no? Entonces, al pensarlo así, como una práctica fértil, donde hay una sexualidad, por cierto, no procreativa, o sea, nuestra idea de la sexualidad sagrada no tiene que ver con la procreación de la vida, tiene que ver con otra cosa. Entonces, también hay un culto sobre la tierra, sobre los ancestros, sobre los espíritus, sobre los ancestros y los espíritus. O sea, hablamos de espíritus no solo de los que usted piensa que son fantasmas, sino los espíritus de la naturaleza, como comúnmente se conoce con los elementales, los espíritus de los animales y comúnmente se conoce con los tótems, o sea, los espíritus de aquellos que ya estuvieron, que son nuestros ancestros. Y luego los espíritus más profundos de la naturaleza, que crearon, bueno, o son parte del creador, que son espíritus, como bien decías, polarizados. Unos van hacia la parte destructiva para poder crear vida, muerte y renacimiento, y otros van hacia otra práctica, que son los dioses como tal, que son los creadores del universo, ¿no? Y entonces, por cada equilibrio hay otro equilibrio. Entonces, esto suena muy padre, pero pues piénsenlo cuando estamos siendo perseguidos. Entonces, eso da muchos prejuicios, ¿no? Primero, si ustedes ven una película, hace poco salí con alguien así de, vamos a conocernos, y de pronto me dicen, ¿tu práctica es como la de la película de Midsommar o como la del hombre de mimbre? Como le digo, pues sí y no. O sea, la visión siempre de la televisión cuando habla de la brujería, es la primera etapa, ¿no? Que es con hechiceras, que tienen superpoderes, que nacimos con el poder especial, ¿no? Pues todos nacimos con lo mismo. Bueno, en nuestra práctica no va de eso. Y luego la siguiente etapa del prejuicio es esta, ¿no? Como no somos de la tele, entonces se va a lo más profundo y entonces tiene que ser lo del cine. Y lo del cine somos un grupo de maníacos que estamos muy clavados con la tierra, como muy ecologistas, pero también somos sádicos y matamos personas, pues no, nada de eso, ¿no? Ni tampoco hacemos orgías y esas cosas. Entonces sí es como muy complejo, ¿no? Porque de pronto toda esta información está en el mundo
y nadie le interesa empezar a digerir, ¿no? Y también me parece que es un truco, porque, bueno, yo me atrevo a hablarlo, ¿no? Porque, pues, como te digo, en esta cuarentena, pues que me vengan a buscar, ¿no? Pero, yo lo que hago es hablar de lo que yo conozco, ¿no? Entonces, lo que me ha pasado es esto, ¿no? He tenido discriminación laboral, discriminación amorosa, discriminación social, durante mucho tiempo que la brujería no estaba en un momento pop, ¿no? Donde no había cafeterías temáticas, donde no había festivales temáticos, donde ser bruja no parecía disruptivo, feminista, importante, ¿no? Practicaba esta tradición cuando, bueno, yo crecí en el culto, cuando esa tradición ni siquiera estaba tan abierta, ¿no? A lo mejor la Wicca gardeniana tampoco estaba tan abierta, pero bueno, ya era más famosa, y las otras que salieron también, ¿no? Entonces, sí hay una especie como de estigma, ¿no? Y luego cuando yo hablo con otros ocultistas y les digo practico Wicca, me llevan otra vez a esta idea de los 60 de la New Age y me dicen, bueno, pues entonces tú practicas eso de los desnudos y correr pues, en las fogatas y yo, no, o sea, tampoco va de eso. Pero bueno, pues, es lo que nos toca a nosotros, ¿no? Y yo creo que algo que es muy importante para mí comunicarle a ti y a todo tu auditorio es que la práctica de la Wicca y la brujería, por mucho que nos hayan vendido la idea del celtismo, la idea de lo blanco, no, nosotros no estamos identificados con eso. Tenemos una raíz, sí, étnica de una parte como de otra, pero nosotros no nos consideramos ni americanos, ni rubios, ni ingleses, ni pelirrojos, o sea, porque nosotros nos alejamos de esa etapa, ¿no? O sea, si ya de por sí en estas etapas de crecimiento, como una contracultura religiosa, nos ha tocado tener una visibilidad básicamente cultural, imagínate disfrazarnos, ¿no? de otra práctica o de otra tradición que ni siquiera es originaria. Entonces, a mí me parece que ahí es donde empieza el problema, ¿no? Donde yo puedo estar en una mesa, y tú lo sabes, sentado con muchos Wiccas de México, bueno, por lo menos que fuimos invitados, y ver que ellos sí tienen esta tendencia, ¿no? Mucho más fancy, mucho más pop, mucho más desde un lugar que pareciera que es lo que nos dice la televisión, lo que reportan los autores, pero pues no tiene nada que ver con nosotros, o sea, nuestras prácticas sí tienen un arraigo histórico en este país, y por eso nos es importante que la gente entienda que cuando alguien le diga, bueno, pues yo practico Wicca, pregúntate cuál, ¿no? Y sobre todo no pregunten de cuál, sino pregunten también por qué. Porque, pues tú le preguntas a un cristiano, ¿por qué eres cristiano? Yo te puedo hablar de Cristo y de la salvación, o le preguntas a un judío, y pues, asumes que es étnico, pero también hay conversos, y asumes que tiene también que ver con un sistema no solo capital, sino con un montón de prejuicios del sionismo, y por un islámico, bueno, pues ni hablar, ¿no? O sea, también apenas lo vamos conociendo en México, pero existe y tiene una raíz también muy bella, y no tiene que estar peleada, y no tiene que ser misógina, no tiene que ser todos estos prejuicios que entendemos sobre el Islam, ¿no? Entonces, de igual forma, como cuando hablen del budismo, ¿no? Tampoco es que el budismo tenga una raíz, pues digamos, la que conocemos actualmente en América, ¿no? La occidental. Pero cuando hablamos de la Wicca, pues bueno, sí estamos hablando de Occidente y sí estamos hablando de una práctica religiosa, de la brujería. No estamos hablando solamente como de una moda o una especie de look con el cual yo puedo satisfacer mi idea millennial de cómo puede ser adaptarme a la vida, ¿no? Y entendemos esta necesidad que existe, ¿no? De pérdida cultural, pero pues antes de clavarse en una práctica, pues por lo menos extranjera o por lo menos fuera de nuestras raíces, habría que visibilizar esta práctica de nuestras raíces, ¿no? Y luego me toca la última parte ya para callarme, no, está bien. Que es que los europeos, bueno, las comunidades europeas, no nos vean a nosotros propiamente como una tradición formal, porque, pues claro, porque si yo veo una persona que está en otro lado del mundo, piénsenlo así, ¿no? Bueno, nosotros somos muy clasistas y muy pentocráticos, pero bueno, piensen en una persona que está pues de otro país, ¿no? Un holandés, por ejemplo, vestido de huichol o de que se me ocurre como Jackie o otra etnia, y eso es importante, ¿no? O sea, el decir que viene de una tradición originaria, pues habría que cuestionarlo, ¿no? O sea, desgraciadamente sí pasa, ¿no? Porque el hecho de tener los privilegios que tiene una comunidad hace que señale a otra comunidad, ¿no? Entonces, bueno, no tendríamos que prejuiciarlo solo por su color de piel o por cómo luzca, pero sí habría que preguntar, ¿no? O sea, porque sabemos que así funciona
pues esta intersección no lineal donde algo se apropia sobre las personas que tenemos otra visión, ¿no? Por eso ellos no nos respetan muchas veces, porque nos ven así y dicen, bueno, pues esto es qué, ¿no? ¿Qué hacen ahí? ¿De qué va? Si ni siquiera son europeos. Pues no necesitamos ser europeos, ¿no? Porque la tradición religiosa no va de ahí, ¿no? La tradición religiosa no es, ¿cómo se dice? No tiene que ver con la localización territorial, ¿no? Tiene que ver con otra cosa. O sea, ya tiene que ver con otros estatus, ¿no? Y bueno, y la otra parte es que los americanos, de hecho me ha pasado, tengo una conocida, no es mi amiga, pero que todo el tiempo me confrontaba porque ella sí tiene un papel donde en Estados Unidos dice que es Wicca y que pertenece a una congregación porque el Estado se lo permite. Entonces, todos aquellos que no tengan un papel que diga eso y tienen muchos arraigos aquí en México, entonces básicamente es una autoridad en el tema, ¿no? Y yo digo, pues está perfecto, tú habla de eso, agríngalo, blanquéalo, está chido, ¿no? Pero para nosotros no va de eso. Entonces, si te fijas, sí hay como una especie como de discriminación y de estigma sobre la brujería, pero muchas veces porque uno nunca se cuestiona, ¿no? ¿Qué tiene que ver lo que es femenino en lo sagrado? ¿Qué tiene que ver la fertilidad en la vida? ¿Qué tiene que ver con la naturaleza? ¿Qué tiene que ver con un pensamiento filosófico que está buscando propiamente arraigarse en la humanidad y contar algo que ocurrió muchos años atrás en nuestros mitos y nuestros cultos, como cualquier culto, así como Cristo conmemora la transmutación, la transfiguración y el proceso de lo que van a vivir ahorita los hermanos cristianos, que es la última cena y todo esto que está pasando, la Pascua. Para nosotros también nuestra mitología tiene que ver con una práctica de aquel que nos los enseñó, digamos, de nuestros profetas, de nuestros maestros espirituales, porque existen, ¿no? Pero el problema de que existan es que como es una tradición oral, solo podemos hablar, no se puede escribir, y ni siquiera tiene que ver con que alguien me decía una vez, ¿no? ¿No te gustaría publicar un libro acerca de la brujería? Pues sí, puede ser, pero no ahorita, porque no es mi camino, ¿no? Pero para que quede registrado lo que tú dices, pues a mí no me importa eso, porque mi tradición oral es de mi comunidad, no necesita ser aprobada por lo externo, no necesita ser validada por el cristianismo. Entonces, pues en realidad, quien quiera conocer nuestras prácticas, pues básicamente que se acerque, ¿no? Pero quien no, pues tampoco que nos juzguen, ¿no? Porque también tenemos esa otra parte donde, pues no es lo mismo que llegues a tu trabajo y le digas, es que estaba en el Shabbat o en la mezquita, tengo que hacer una pausa para estar ahí, a que tú le digas a tu jefe, pues es que sabes que voy a ir a un aquelarre y entonces pues, hoy este día prefiero cambiártelo porque tengo que ir a mi aquelarre, entonces pues no, tampoco. O que le digas a una persona con la que sales, que te digo que ya me pasó, oye, pues fíjate que yo practico brujería, o sea, pues no, luego piensan, de hecho, lo primero que me pregunta, que es muy importante, te lo voy a aventar como pelotita, es que me dicen, practicas brujería, o sea, eres santero. Y yo digo, no sé qué contestar a eso, ¿no? Porque le digo, bueno, puede ser que sí, puede ser que no, porque, pero ¿cómo? Le dije, es que la santería no es propiamente algo que tenga que ver con la afrodescendiente, ¿no? Y entonces, pero sí es sincrética. Y entonces, evidentemente en nuestro país, cuando tú hablas de santería, piensas en los afrodescendientes, pero en realidad eso otra vez es una idea blanca, porque no tiene que ver con eso. Nosotros mismos fuimos catalogados como sincréticos, porque, oye, pues si le estás rezando a un dios antiguo y viene la iglesia, no, pues le pones un santo, ¿no? Porque antes de tu cuello, pues prefieres esto. Entonces, también nosotros estamos por ahí. Pero a ver, ¿tú qué piensas de esto? No tengo coronavirus, es gástrica. No te preocupes, no nos vamos a acercar a tu casa. ¡Hola! Ok, está muy interesante esta situación porque obviamente en la necesidad de mantenerlos como regulados en diversas culturas, no falta quienes se venden al Estado como tal. Y bueno, este caso que comentas, esta chica, evidentemente ella no fue. A alguien le vendió la idea de que así tenía que ser. Correcto. Sí. Y el problema yo siempre he abogado de que, por ejemplo, mi templo se ha reconocido como un punto espiritual de nuestra cultura. Somos el primero de tradicionalismo indígena en el país y el segundo en el continente. Obviamente, sí deseas como tener un respaldo del Estado para poder tener las mismas manifestaciones
religiosa sin discriminación al público como lo hace cualquier otra cultura. Pero el problema sí entonces está en una cuestión de discriminación. Nuestras culturas finalmente coinciden en que son animistas. Y en ese animismo, pues a veces la gente no lo entiende. No entiende por qué le hablas al espíritu de otra cosa que no sea Jesucristo. Ajá. Y eso es por una pérdida de la identidad cultural ancestral. Ajá. De la más profunda, ¿no? De la más arraigada, porque bueno, el pensamiento cristiano católico actualmente es el más arraigado. Sin embargo, en esta pérdida, pues vemos la necesidad de las organizaciones que quieren sobrevivir y mantenerse de alguna forma bien, pues bueno, acceder al Estado y que sean reconocidos. Pero entonces, ¿en dónde queda la necesidad de profesar el culto de manera espontánea, natural, como un acto religioso, y se convierte en un protocolo legal? O sea, ahora yo ya tengo mi papel que me certifica como sacerdote, seguidor, bautizado, lo que sea, avalado por el Estado. Y es que eso no combate la discriminación porque genera otra clase de discriminación, ahora una interna, entre los practicantes alienados al Estado y los que no lo están. Y en ese tema sí es muy importante porque no solamente estamos hablando de una persecución religiosa, sino una persecución identitaria. Entonces es un tema muy interesante. Yo creo que vamos a tener que hacer más programas de este tema, porque además sería muy bueno que, por ejemplo, en tu caso, hables de las diversas corrientes de Wicca, y en el mío, la diferencia entre la regla de Ocha, o conocida comúnmente como santería, mal conocida, e Iseselagba. Creo que vamos a poder ir avanzando en estos temas y pues está genial la información. Driel, muchísimas gracias. Nos hemos aventado una onda que nos lleva a la reflexión. Sí, la primera cosa que me gustaría que supiera la gente que nos ve es que, pues voy a decir 3 cosas para cerrarlo, ¿no? Nosotros en la práctica de la brujería tradicional no creemos que practicar una tradición espiritual te haga mejor persona. Entonces, cualquiera que sea tu idea de espiritualidad, tienes, por lo menos desde el punto de vista del paganismo, o sea, de nosotros lo que nosotros practicamos, no te hace una mejor persona, te hace una persona consciente. Que seas una mejor persona no depende de que practiques religiosidad o no, o espiritualidad. Totalmente. Eso depende de ti, depende de ti, depende de ti. Entonces, bueno, la segunda cosa es que para nosotros el templo es la humanidad, la naturaleza y la vida misma, y también la muerte. Entonces, nuestros misterios, nuestra profundidad religiosa tienen que ver con eso. Cuando no leas a lo que tenga que ver con eso, pues evidentemente no estás hablando de la práctica ni de la Wicca, ni de la vieja religión, ni de nada de esto que estamos hablando de la brujería. Y lo último es que, bueno, ahora que tenemos la oportunidad de comunicarnos a través de estos medios, que puedo hablar cuando mis ancestros no pudieron hablar, cuando mis sacerdotes antiguos no pudieron hablar, bueno, pues sí exhortaría a que pensemos en estas cosas, ¿no? Reflexionemos un poco que ahora vamos a estar resguardados un poco voluntariamente hasta que alguien pues meta la pata y entonces tengamos que guardarnos de veras. Esperemos que no, pero esta práctica que nosotros hacemos de cualquier tipo de comunicación desde un punto de vista espiritual, para que tú estés en tu casita a tomar un tal calentito y estés tranquilo, también es para que entiendas que estamos viviendo un momento histórico donde la vida nos necesita y la cultura nos necesita y necesitamos que sobreviva, necesitamos que estés tranquilo, pero porque vas a aportar algo. Entonces la idea de crear esta red me parece increíble, me parece que desde ahí podemos hermanarnos y dar una trinchera en común y aprender juntos de la disidencia y de todo lo que existe. Te agradezco mucho por haber invitado, Carlos, está increíble. Cuentas conmigo, tú sabes, cuando quieras. Voy a tratar de verme mejor. No, que esté casi en paz, pero muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a ti también por tu tiempo. Vamos a repetir esto, vamos a hacerlo bastante cotidiano. Creo que hay muchos temas que vamos a tener que platicar. Ojalá que más gente se nos sume también a este proyecto, estaría genial. Y pues bueno, amigos, muchísimas gracias por escucharnos, por ponernos un poquito de atención, por abrir sus mentes a escuchar un poco sobre culturas no tan cristianas y conocer el otro lado de la moneda. Estamos aquí para que tú no enloquezcas mientras estás en cuarentena. Para eso estamos nosotros, para enloquecer. Y, por favor, cuando haces este contenido viral, no le hace daño a nadie.
Entonces, por favor, a compartir, comentar, reaccionar y nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.